Aquel año, un autobús se salió de la carretera y se precipitó al vacío, llevándose consigo la vida de más de 50 personas. Buenas noches, tardes o días, mis guardianes de la noche. Una vez más, bienvenidos a Misterios en la Oscuridad. Soy Hans, y juntos desentrañaremos los enigmas más impactantes, las leyendas más fascinantes y los misterios que te harán ver el mundo de otra manera. Si te apasionan los secretos ocultos y esas historias que te erizan la piel, este es tu lugar. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Acompáñame en esta aventura misteriosa. Hoy les voy a compartir un caso que me sucedió a mí personalmente. Este caso es la razón de que creé este canal, por querer compartir mi experiencia con alguien. Cuando compartí mi caso con otras personas, me di cuenta que también ellos tienen al menos una historia que contar. Más aún las personas adultas tienen muchas historias misteriosas que te cuentan. Bueno, comienzo con mi historia. Cada año, mi familia y yo hacemos el viaje a Juliaca. Es una tradición que seguimos al pie de la letra. Ir de compras, visitar a los familiares y, por supuesto, disfrutar del paisaje. Conozco bien esta carretera. Cada curva, cada kilómetro recorrido es familiar para mí. Pero el año pasado eran la primera semana de diciembre. Desde el principio, sentí que algo estaba fuera de lugar. El mal presentimiento comenzó cuando cruzamos Olachea, esa zona traicionera llena de curvas cerradas y pendientes que parecen llevarte al borde del abismo. El aire en la carretera entre Olachea y Macusani era denso, pesado, como si la montaña nos estuviera vigilando, esperando. La carretera interoceánica siempre ha sido una ruta complicada, pero algo en esta ocasión me hacía sentir que este no era un viaje común. La niebla comenzó a envolvérnoslo todo. No era la típica niebla de alta montaña, era más espesa, casi sólida, como si quisiera tragarnos. El GPS dejó de funcionar y la radio comenzó a emitir un ruido estático que puso mi piel de gallina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando, de repente, el sonido de la estática se mezcló con unos murmullos, voces que apenas podía entender. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero las voces seguían, como si alguien o algo estuviera tratando de advertirnos desde las sombras. A medida que nos adentrábamos en la niebla, un recuerdo me golpeó con fuerza: la tragedia de Acopampa en 2006. Acopampa es una zona peligrosa entre Olachea y Macusani, conocida por sus curvas cerradas y abismos. Aquel año, un autobús se salió de la carretera y se precipitó al vacío, llevándose consigo la vida de más de 50 personas. Ese accidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche, y cuando miré el reloj del auto, me di cuenta de que estábamos cruzando por ese mismo tramo a la misma hora. Sentí un nudo en el estómago. Fue en una de las curvas más cerradas cuando todo cambió. Vi algo al borde del precipicio. No era una sola figura, sino varias personas, hombres y mujeres, con ropas desgastadas y antiguas. Nos observaban en silencio, inmóviles, como si nos estuvieran esperando. Mi corazón se detuvo. Sabía que esas figuras no eran personas vivas, eran las almas de aquellos que perecieron en aquel accidente. Frené bruscamente. Mis manos temblaban en el volante. Mi esposa, preocupada, me preguntó si había visto algo, pero no pude responder. Solo quería dejar esa maldita curva lo más rápido posible. Aceleré, tratando de huir de lo que acabábamos de presenciar, pero fue entonces cuando el auto comenzó a fallar. El motor tosió, se apagó, y de repente, las luces de un autobús aparecieron detrás de nosotros, brillando intensamente en medio de la niebla. El sonido del motor era ensordecedor, y el claxon resonaba, como si el autobús estuviera descontrolado, sin frenos, avanzando a gran velocidad. Lo sentí.
se acercaba cada vez más, como si fuera a embestirnos en cualquier momento. Estaba seguro de que íbamos a ser arrollados. Mi corazón latía frenéticamente. El miedo me inmovilizó. No podía hacer nada. Podía escuchar los gritos de mis hijos y el rugido del autobús cada vez más cerca, como si estuviera a punto de tragarnos. Las luces estaban a centímetros de nosotros cuando, de repente, todo desapareció. El autobús no estaba. Miré por el retrovisor. Solo quedaba la densa niebla y el sonido aterrador de algo cayendo al vacío, como si el autobús hubiera vuelto a precipitarse una vez más, recreando el accidente de 2006. Me quedé paralizado. El auto estaba inmóvil, el motor apagado, y el silencio alrededor era ensordecedor. No podía moverme. Mi respiración era agitada y sentía que mi corazón aún latía desbocado en mi pecho. Por unos segundos, me quedé mirando el vacío que había dejado el autobús fantasma, intentando procesar lo que acababa de suceder. El volante estaba frío bajo mis manos temblorosas. Intenté girar la llave del encendido 1, 2, 3 veces, pero el auto no arrancaba. Mis hijos, ahora en completo silencio, me miraban aterrados desde el asiento trasero. Mi esposa me tomó del brazo, tratando de calmarme, pero sus ojos delataban el mismo terror que yo sentía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el motor del auto rugió de nuevo. Aceleré, con el corazón aún martilleando en mis oídos. Conduje sin detenerme, dejando atrás esa maldita zona entre Oyachea y Macusani, el tramo donde tantos habían perdido la vida. La carretera se extendía ante nosotros, pero ya no era solo una carretera. Sabía que algo había quedado allí atrás, en la niebla, algo que no pertenecía a este mundo. Condujimos sin parar hasta Macusani. Nadie dijo una sola palabra. Mis manos seguían temblando cuando finalmente estacioné el auto en una pequeña cafetería. Entramos, más para calmar los nervios que para tomar algo. Intenté sostener la taza de café, pero me di cuenta de que no podía dejar de temblar. Juliaca aún estaba lejos, pero no podía seguir manejando esa noche. Decidimos buscar un hotel y descansar en Macusani. No podía arriesgarme a seguir conduciendo por esa carretera después de lo que acabábamos de vivir. A la mañana siguiente, con la luz del día, el camino parecía distinto. La niebla había desaparecido y el sol iluminaba la carretera que tantas veces había recorrido antes. Pero lo que vimos esa noche no era un sueño. Las figuras en el borde del precipicio, las luces del autobús fantasma, el sonido de algo cayendo al vacío. Todo era real. Sabía que lo que habíamos presenciado no podía explicarse de forma racional. Algo oscuro acecha en ese tramo de la carretera interoceánica. Algo que sigue repitiendo la tragedia de 2006. Ahora, cada vez que hago este viaje, no puedo evitar mirar el reloj cuando se acerca la hora de las 11 de la noche. Nunca más volveré a conducir por esa carretera de noche. Y cada vez que me adentro en esa ruta, no puedo evitar revisar los espejos, temiendo ver nuevamente esas luces acercándose entre la niebla. Si te ha gustado este misterio y quieres seguir explorando lo desconocido con nosotros, no olvides darle me gusta a este video. Somos nuevos en YouTube y si te gustaría formar comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Además, déjanos un comentario contándonos qué misterio te gustaría que investigáramos la próxima vez. Tu opinión es súper importante para nosotros, así que únete a nuestros guardianes de la noche y sigue descubriendo lo que se oculta en la oscuridad.